En este momento ya es hora de empezar a hablar de uno de los tratados más importantes y una de las técnicas más utilizadas en el día de hoy para las armas nucleares, el Tratado de No Proliferación de la ONU. Un tratado muy importante en el cual el día de la fecha se han firmado más de 180 países, de los cuales Colombia, Camboya, Camerún, Canadá, Sierra Leona, Panamá y muchos más hacen parte. Y en este momento no se sabe muy bien de cómo se utiliza. ¿Qué es este tratado? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo se ve aplicado en el día de hoy? ¿Cómo lo podemos utilizar para controlar las armas nucleares? Sigamos viendo. Un tratado generado para la conservación en caso dado de que se considere una guerra devastadora, como puede ser una guerra en base de armas nucleares o una guerra nuclear. Las Naciones Unidas optaron por hacer un tratamiento más fácil y más susceptible a esta posible destrucción masiva que tendría en dado caso de que se hiciera. ¿Qué fue esto? El Tratado de No Proliferación. El Tratado de No Proliferación es un tratado generado por las Naciones Unidas para poder controlar todas las armas nucleares. ¿En qué se basa? En la forma de crearlas, la forma de mantenerlas y la forma de exportarlas en dado caso de que sea necesario. Recordemos que esto no solo se utiliza para las armas nucleares, sino también para la tecnología nuclear, una tecnología que a día de hoy se está investigando para sus posibles futuros en términos de un uso accesible. ¿A qué me refiero con esto? A que no estamos viendo un tratado que diga que las armas nucleares son malas. Es más, nos está fomentando que investiguen con las armas nucleares, con la tecnología nuclear, y que cada vez más vayamos entendiendo y pudiendo producir una nueva tecnología que en años pasados no se podía. Pero ¿de qué nos habla este tratado? Este tratado básicamente nos habla 11 artículos, de los cuales podemos rescatar tres cosas muy importantes: cómo se van a crear las armas, cómo se van a mantener y cómo las van a distribuir. Recordemos que pues al ser unas armas totalmente latentes para una destrucción mundial, no es muy factible distribuirlas y por ende necesitan ciertas regulaciones con ciertas entidades reguladoras para poder llevarlas un poco más controladas, no tan a mansalva y no llevándolas cada vez más a una posible destrucción o un uso que no nos ayude, por lo menos a gran parte del mundo. Esas entidades para poder ayudarnos vienen a ser la IAEA, cuya capacidad de manejo de estas tecnologías es bastante alta y por eso se utiliza como la medida más fácil para regular las armas, para saber su mantención, para saber su cuidado y que no nos generen una posible explosión que en realidad nos traiga muchos problemas a todo el mundo. Primero tendremos que ver los artículos de los cuales nos hablan sobre lo que viene a ser la autonomía de los países para no entregar ni recibir dispositivos que se puedan utilizar para la activación, control o creación de armas nucleares, de los cuales nos dice que todos los países B+5 o los países de los cuales se haya firmado el tratado y tengan armas nucleares no por ningún caso deberían poder pasar información o armas y sus dispositivos de control a otros países que no lo tienen. Y por ende, los países que no tienen estas armas y no tienen estos mecanismos de control tampoco deberían recibirlas, para que no se logre hacer una posible contienda en caso dado de que haya una diversificación de ideas en una batalla nuclear. Y por ende, para que los países que tienen guerrillas o que tienen conflictos internos tampoco utilicen estas armas como una vía de disuasión que posteriormente se tendrá más en cuenta. También recordemos que los mecanismos de control y las armas nucleares no son las únicas formas de tener una energía nuclear. Todo material de fisión o fusión nuclear también debe ser regulado y todos los países pertenecientes a este tratado y que tengan
mantención de estos elementos deben tener regulaciones, y estas regulaciones deberán ser tratadas por la IAEA, la única entidad, por lo menos adjudicada por la ONU, de la cual se puede tener una razón confiable de cómo tratar con estas armas. Aún así, recordemos que hay más partes que la tensión y la mantención de armas nucleares, y es su desarrollo. ¿Qué tiene que ver con el desarrollo? Hay dos artículos especialmente, el artículo 4 y el artículo 5, que hablan sobre esto, y es que no podemos limitarnos a no usar la energía nuclear, es algo necesario, o por lo menos algo que se debería investigar. Y este tratado no quiere que nosotros nos estanquemos en estas posibles armas que nos van a destruir. No, ese tratado no quiere eso. El tratado, ¿qué es lo que quiere? El tratado quiere que nosotros sigamos avanzando como raza humana, sigamos avanzando en nuestras culturas y por ende sigamos avanzando en la tecnología. ¿Y esta tecnología en qué nos ayudará? Hasta ahora no se sabe muy bien, solo entendemos mucho de armas, o por lo menos de la utilización de la energía nuclear para estas. Pero no tenemos que pensar que el tratado es discriminatorio con la tecnología nuclear. No, el tratado no quiere esto, y menos lo quieren las potencias mundiales. Las potencias mundiales, al igual que el tratado, quiere que se vaya investigando, que se vaya produciendo a base de la energía nuclear nuevas tecnologías que nos ayuden a nosotros como raza, y que cada vez más nos vayamos entendiendo sobre estas tecnologías. Pero no se puede dejar de lado dos cosas, y es que aunque sí podemos investigar con la tecnología nuclear, podemos seguir sacando momentos y ideas de todo este proceso, no podemos dejar que las armas sigan como tal existiendo para posiblemente hacerlo de forma maléfica. Pero ¿a qué se hace referencia esto de tener como tal un desarmamiento de armas nucleares? Pues sinceramente es muy fácil. Es que todos los países en base del tratado deben poder tener la autonomía y la legislación de mantener estas armas a raya, y que no se dejen afectar por diferentes tratados internos, sino que aunque sí se pueden mantener, y no estamos diciendo que se aniquilen totalmente las armas nucleares, sí estamos diciendo que se tengan control sobre ellas, y que en dado caso de que se tengan que desarmar, de que toque tomar medidas más de prevención sobre este tema, se haga sobre la medida o el ojo vigilador, si se quiere decir así, de entidades que tienen el derecho y las posibilidades de hacerlo. Que aunque no se tenga el desmantelamiento de estas armas totales, sí se tenga un control, y es que esto no vaya a afectar a ningún país. Recordemos que para entender lo nuevo tenemos que entender lo viejo. ¿Y qué es lo viejo? Que fue lo que generó todo este movimiento de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki. Dos destrucciones totalmente devastadoras para la humanidad, y que al día de la fecha siguen siendo el mayor temor que tenemos todos en este mundo. Lo posible que puede hacer un arma nuclear en la destrucción de una ciudad es atemorizante. Y al día de la fecha seguimos viéndolo como terror, como lo que no deberíamos ver. Y los países dentro de este tratado también lo ven así, o por lo menos eso intentan mostrar. Lo que nos han dicho varias veces es que la carrera armamentística entre varios países vetos que tienen el control sobre estas armas nucleares viene a ser algo muy importante para el desarrollo mundial del día de hoy. Pero también tenemos que entender que no solo los países vetos tienen el temor a las armas nucleares, también los no vetos, los que no pueden tener estas armas, y que por orden del tratado deberían abstenerse a tener estas armas y a por lo menos pedir ayuda e información sobre estas armas. Aunque sin lugar a duda intentemos buscar nueva información sobre la tecnología nuclear, no tenemos el medio para irla distribuyendo a todo el mundo como si fueran cartas. No hay necesidad de hacer eso. Y sinceramente, cuando se habla de armas nucleares, no estamos pensando sobre un juguete, estamos pensando sobre algo de destrucción masiva. Y eso, en realidad, es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y estas armas de destrucción masiva, cómo las utilizan los países? Recordemos que en varios momentos
tanto en charlas como en entrevistas, se ha dicho que una guerra de armas nucleares podría destruir el mundo. Y para esto se creó este tratado. Este tratado vela por la seguridad del mundo en base a la no utilización de armas nucleares. Y al no utilizarlas, buscamos que siempre se mantengan a raya y siempre se puedan utilizar de forma sensata. Eventualmente no siempre se hace así. En serios casos como ciertos en Libia o ciertos en Siria, se ha demostrado que este tratado no siempre es lo que deberíamos buscar, no siempre es algo utópico. ¿Por qué? Porque si un tratado está hecho para defender este medio, esta forma de entender las armas nucleares, también se puede lograr evitar en ciertos casos. Y cuando se evita, se logra transmitir desde países con mucha fuerza armamentística, con muchas capacidades de producción, mantención y regulación de estas armas, a países que viven en guerra, países que quizá no estén preparados para mantener estas armas y tampoco estén preparados para, en dado caso, mantenerlas a raya. Si pensamos en ciertas catástrofes como lo fueron Hiroshima y Nagasaki y como próximamente fue Chernobyl en la búsqueda de armas nucleares, o bueno, de tecnología nuclear, podemos encontrar que no siempre es útil tenerlo en mente y que los países utilizan este tratado para poder, más que todo, asegurarse de ellos mismos de que están a salvo. Recordemos unos puntos totalmente útiles del tratado, y es que las entidades gubernamentales no están aprobadas por la ONU para hacer la regulación de la tecnología nuclear, sino que lo están diferentes entidades multinacionales que tienen este aspecto y esta preparación sobre este mismo tema. La IAEA, una entidad de energía nuclear, busca mantener esto a raya y que las armas nucleares y la tecnología nuclear no vaya a afectar lo que viene a ser un país, y que por lo menos se logre entender que los países velan por la seguridad ambiental y la seguridad de los ciudadanos, y que no siempre tenemos que tener en cuenta que la guerra es algo importante. Eventualmente los países también deberían tener una forma de protegerse, y para esto mantienen estos tipos de armas y también quieren desarrollarse, por eso también tienen este tipo de tecnologías, pero no siempre tenemos que utilizarlas en estos casos, y no siempre tenemos que confiar directamente en las medidas de seguridad que nos da una empresa. Recordemos que la ONU está totalmente preocupada por todos estos tipos de guerras y las devastaciones que en años pasados se ha generado. Pero los países también están preocupados por esto, y por eso se unen a este tratado, para lograr mantener la paz, por lo menos dentro de sus países y con otros países, para no generar una devastación mundial. En fin, este tratado es muy extenso y muy complejo si no se encuentran demás puntos que posteriormente serán tratados en el canal. Pero sabemos que por lo menos ya entendemos qué hay en base a este tratado, y que si los países se unieron a este tratado fue por algo y no para subyugarnos a todos. No sé, es algo difícil de entender, pero por lo menos sabemos que el tratado de no proliferación existe, y si este tratado existe es para que el mundo se mantenga un poco más a salvo y para que este mundo no sea destruido por nosotros mismos.